Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas quienes se han conectado a este espacio de conversación. Muchas gracias, Ricardo, por recibirnos en tu taller. Y bueno, tener ahora la oportunidad de conocer la historia y los inicios de la escultura en Ecuador, en San Antonio de Ibarra, y luego en tu espacio será el tema que nos convoca en esta tarde. Ricardo, muchas gracias y cuéntanos, ¿cómo son los inicios entonces de la escultura en Ecuador? Buenas noches con todos, con nuestras visitas por internet. En primer lugar, un Dios le pague al programa de artesanía de la Universidad Católica, porque a través de ustedes me permiten dar a conocer lo que es nuestra artesanía aquí en Ecuador. Me llamo Ricardo Villalba, vivo en San Antonio de Ibarra. Estamos a 2 horas al norte de Quito, 115 kilómetros más o menos. Mi artesanía se basa fundamentalmente sobre madera, sea la pintura sobre madera o también la escultura. Eso es, Vania. ¿Y cómo es que Ecuador eh, es un hito dentro de la escultura policromada en el mundo? ¿Cómo es que comienza esta tradición en tu país? Bueno, tendríamos que remontarnos no necesariamente al siglo XVI, sino esto viene a partir del Concilio de Trento, en lo que se refiere luego que llegó a su gran apogeo el Renacimiento europeo. Empieza con el Concilio de Trento a dar mucho valor a la cuestión de las imágenes para el culto religioso. Es así que vienen los españoles en el siglo XVI, allá por 1634, y empiezan la orden franciscana primero a crear su primer taller en 1695. Se llamó la Escuela de Talleres y Oficios de Quito, mucho antes que otras escuelas aquí en América. Es decir, fue la primera que se hizo, razón por la cual se nombró, pues, por el arte que aquí conlleva, ¿no? A que Ecuador sea Quito sobre todo, sea el primer patrimonio cultural de la humanidad. Entonces, nos remontemos para allá, para el siglo XVI, cuando vienen dos hermanos, frailes, Fray Jodó Corrique y Fray Pedro Gocial. Fray Jodó Corrique se encargó de las artes escultóricas y Fray Pedro Gocial era más inclinado a lo que es la pintura aquí en Quito, ¿no? Eran franciscanos. Ellos empezaron y fundaron esta escuela. Así es que empezó para dar clases, quizá fue la intención al inicio dar clases a toda la clase pudiente del virreinato que era en Lima, ¿no? Y así a la gente de la clase noble. Pero a la par permitieron que los indígenas también estén junto a ellos, también escuchando las clases. Y resulta pues que hubo los quiteños indígenas que empezaron a demostrar que tenían mucha habilidad. ¿Por qué? Yo estimo que es porque tenemos una tradición aquí en Ecuador. Es un hito muy grande aquí en Ecuador porque se empezó a trabajar la cerámica en el periodo tardío. Se empezó con trabajos de vasijas, botijuelos, mascaritas y desde ahí es que empiezan las Venus de Valdivia, con la cultura Valdivia.
Y yo creo que a través de eso empezó la habilidad de nuestros indígenas en Ecuador. Bueno, pues luego ya a mediados del siglo XVII ya empiezan a germinar muchos escultores y pintores que fueron muy destacados ya en el tiempo del siglo XVII, perdón, a partir del siglo XVII y mediados del XVIII se formaron muchos artistas aquí, indígenas. Eso Entonces, es. interesante cómo estos antecedentes en donde se comienzan a fundir dos mundos, se comienza a hacer un sincretismo entre lo que es la escultura y sobre todo la policromía traída desde España con los antecedentes que nos cuentas de indígenas en Ecuador. Y nace lo que es lo que conocemos como la escuela quiteña. O sea, y eso cómo influyó en, o cómo se comienza a expandir, y cómo llega más bien a San Antonio de Ibarra, porque nos contabas que no está tampoco tan cerca de Quito. Estamos, sí, a unos 115 kilómetros de Quito, pero quizá yo creo que es por la modernidad que va mermando los oficios en toda metrópoli. Y al ser un pueblito en esos tiempos, pues de escasos habitantes, quizá serían unos 600 habitantes en este pueblo, empezó a sostenerse a través de un evento telúrico que existió. Verá, empieza toda nuestra historia con el terremoto de 1868. Se llamó el terremoto de Ibarra, que devastó toda la población aquí. Murieron mucha gente. Entonces, a raíz de eso, se dañó nuestro templo, nuestra iglesia aquí en este pueblito. Y cuando se daña la iglesia, pues de parte del presidente en ese tiempo, que fue García Moreno, presidente de Ecuador, da la orden de que vengan a restaurar la iglesia de aquí unos trabajadores del arte quiteño. En ese instante, los artesanos de aquí, de San Antonio, los pobladores, digamos, ¿no? Se fijan en ello y les crea una luz para ellos, o sea, una oportunidad de crear cosas. Y es lo que le comentaba una vez en la feria, que estos tres hermanos se dirigen a Quito, pero en ese tiempo no existía pues facilidades para viajar, entonces la historia cuenta que se fueron en burro, hicieron 2 días para llegar a Quito y para aprender allá los oficios. Ellos fueron los 3 hermanos Reyes, don Daniel, don Luis y don Fidel Reyes. Ellos empezaron con la escultura aquí. Luego que empieza la escultura, empieza ya una especie de mini globalización por los años 50, en los que ya ingresan extranjeros acá a nuestro país. Ingresan a este pueblo con la finalidad de conocer lo que hacíamos. Y es así que podría empezar ya con un poquito de imágenes a indicar, por ejemplo, qué se hacía en los años 50. Se empezó con el costumbrismo. Se empezó, por ejemplo, empezamos a trabajar con mire, este es el costumbrismo. Empezamos a trabajar los pastorcitos, todo lo que se hacía aquí en este pueblo, lavanderas, cargadores de esteras, todos los oficios que había aquí, se empezó a representar en figuras de madera. Luego de eso vino una figura muy característica de nuestro pueblo, que es mal llamado el mendigo. Esta figurita, que es un señor mayorcito de barba, con sombrerito,
con un perrito y un bastoncito y con un traje pues muy bueno de lino, pero con huequitos. ¿Qué pasa? Que la historia cuenta que existió un indígena aquí que recitaba una canción en la que terminaba con la palabra Bartola. Entonces decía que luego de la canción se acababa en Bartola la canción. Y entonces le dijeron a él, pues mira, que tú haces los Bartolos. Y empezó a llamarse aquí mal llamado Bartolos, lo que se hacía en madera. Y en realidad estos no son mendigos, no son mendigos, son caminantes, porque este pueblo era un lugar de paso de los caminantes. La gente siempre ha sido aquí muy buena y se hizo portales, o sea, casitas cuyo cuartito era dentro y afuera existía un portal, un lugarcito donde puedan pernoctar los caminantes. Se les daba agua, porque estamos entre una ciudad que se llama Otavalo y otra que es Ibarra. Entonces el caminante en esos tiempos, solo en burrito, y pasaba caminando muchos a pie. Y entonces cuando por el año 55 los artesanos de aquí empiezan a representarle al caminante. De ahí aparece este ícono que es de San Antonio, que es el caminante. Luego empieza una temporada en la que aquí en San Antonio empezamos con aparte del costumbrismo, empezamos a hacer todo lo que veíamos afuera, tanto en pintura como escultura, porque este pueblito, pues, imagínense nomás que había sido como el 85% de este pueblo artesanos. Pues ahora parece que estamos solamente en el 12% de artesanos ya. Sí, hemos reducido mucho, porque, bueno, la situación también ya no se da, ¿no? Ahora se da mucho valor a lo tecnológico y las máquinas también nos han consumido mucho. Eso es, Vani, aquí por eso empezó la artesanía. Ricardo, ¿y cómo comienza el taller en el que tú actualmente trabajas? Nosotros, bueno, conversamos un poco antes y me contabas de que era un taller en sus inicios muy grande. Llegaste a contar con 72 personas trabajando ahí. ¿Cómo fueron los inicios de ese taller y cómo es hoy? Bueno, quizá me gustaría remontarme al, a mis raíces, ¿no? Que nunca es de desconocerlas. Mi gusto por esto fue porque vi a mi padre cuando era mayor coger la herramienta de mis hermanos y decía, pues, yo le dije, ¿usted ha sabido hacer esto? No, mijo, dice, sino que, mira, hay que arreglar la carita, hay que arreglar los pies, porque mi padre era telegrafista. Entonces yo era muy niño, de unos 6 años, y cuando le pregunté me dijo, pero mijo, fíjate pues, los pies no son así, hay que hacerlos así. Entonces eso me creó una espinita para cuando yo ya tuve 10 años. Y dije, no, pues mi papá hizo eso. Y desde ahí empecé. Si bien los 10 hermanos que le sigo, porque soy el último, todos sabían hacer esto, pero mi padre los prohibió, decía que no, que todos vayan a estudiar en Quito, en la universidad, y que nos dediquemos inclusive a mí, que vaya a la universidad, que estudie, y luego que venga a hacer. Y así fue. Regresé de la universidad a seguir haciendo esto, porque la verdad que es un gusto grande para mí hacer estas cosas. En un inicio, verá, tenía yo 24 años, cuando hacía arte moderno, no hacía arte religioso en un inicio. Entonces, eh, la Agencia de Cooperación Española hizo un evento y salí premiado yo para viajar como escultor a España. Entonces ahí aprendí mucho de ellos, ¿no? De los españoles. Cuando volví, ya volví con otra idea, ya no hice arte moderno, porque allá me encargaron hacer caritas.
no les gustaba que haga así caballitos, que haga o esculturas modernas, así. Me dijeron, ¿por qué no haces una carita? Le hice una carita, después quiso la hermana, la mamá y toda la familia querían las caritas de las virgencitas. Y después me di cuenta que ha sido para vestirlas. Y así empezó el tema, pues. Entonces, cuando volví, seguí con ya con la escultura religiosa prácticamente. Ahí me involucré en esto y como dejé ya clientes en España que me pedían ya las figuras enteras, regresé a los 6 meses con lo que me habían pedido. Y así empezó mi historia, hasta que fuimos 72 personas y de los 72 fuimos rebajando desde que casi que empezó la burbuja inmobiliaria. Mi mercado consistía en España, Italia, Portugal principalmente, lo que era escultura en madera y pintura, ¿no? Pero pintura no en lienzo, sino sobre madera misma. Y allí empezó la historia de mi taller, en, en breves rasgos, con tantas anécdotas y cosas, pero empezamos el taller, así bastantes. ¿Y actualmente cuántas personas trabajan en tu taller? Pues actualmente somos solamente 5. Somos solamente 5, sí. No somos, no somos más. Ha bajado muchísimo esto. Europa ya no es un nicho para mí. Si bien estos días he estado enviando, pero es muy poquito, que entre los 5 yo creo que sí lo hacemos y lo logramos como quiera satisfacer esos pedidos que tenemos. Sí. Y bueno, nosotros hablábamos hace un ratito atrás de cómo en San Antonio de Ibarra conviven varios talleres, como hoy se ha vuelto un espacio dentro de Ecuador, como un pueblito que tiene la característica de que hay muchísimos artesanos, quizás menos que antes, pero sigue siendo un pueblo que se reconoce por su tradición en el tallado en madera, pero tú me contabas de que hay una particularidad, una característica que destaca el taller que tú encabezas y que tiene que ver con las técnicas. Ah, sí. Bueno, primero quisiera remontarme un poquito a la historia de aquí de San Antonio, en la que eh, personalmente, a través de mis hermanos que son profesionales en arqueología, en cosas, se ha descubierto que este pueblo no es reciente en el trabajo de artesanía. Se ha descubierto objetos de cerámica realizados 800 años antes de Cristo. Es decir, que existían ya talleres artesanales en esta población que hacían en cerámica y en metales, inclusive en oro. Y así tenemos una lomita aquí que se llama la Loma de Soles, porque dicen que ahí aparecían cuando llovía muchas cositas que brillaban y eran las máscaras, las piezas en oro. Así empezó nuestra artesanía aquí. Entonces ahora yo simplemente lo que puedo decir es que existió una habilidad muy particular en este asunto del artesano, porque somos bastantes para empezar. Y de los escultores que han salido y pintores en lienzo también aquí se han destacado mucho en el extranjero. Se han destacado bastante. Podríamos mencionar inclusive los contemporáneos, porque existen compañeros que hace 10 años se presentaron a los premios mundiales de escultura de aquí, de este pueblito, y lo ganaron. Creo que el año anterior también lo ganó otro compañero, y así, cada año seguíamos con el legado pues, que nos dejaban nuestros maestros. Yo, por ejemplo, tuve un maestro, asimismo se llamó don Carlos Rodríguez, qué extraordinario maestro, ganó el premio de escultura a sí mismo y se quedó a vivir en Estados Unidos porque allá le iba muy bien, ¿no? Y en mi caso tuve otro maestro que fue muy bueno,
fue mi suegro, don Alfonso Cisneros. Entonces, al tener esos dos maestros y luego el maestro de la pintura, que fue Eladio Sevilla, mi tío, hermano de mi madre, entonces yo creo que no me quedaba otra alternativa que seguir en esto, pues, ¿no? Y además que siempre ha sido mi fascinación la artesanía. Entonces eso hizo que yo encuentre un gusto desde niño para esto. Así empezamos cuando mi padre tan responsablemente dijo que había adquirido un bosque de madera, que era lo primordial aquí, tener la materia prima, que es la madera. Son a 4 horas de aquí, en una zona cálida, mediana cálida, que es donde se da muy bien el cedro. Y muchas maderas buenas también, como la caoba, el aray, existe el cucharillo, bueno, unas maderas muy bonitas como el guayacán también, no sé si esas maderas las conocen allá. Eso, entonces, todo ese entorno que yo vine a palpar, pues me hizo enamorarme más de esto. Eso es Vania. Y bueno, me contabas del bosque, cómo tu padre fue visionario y en el fondo hoy ustedes tienen un manejo de las materias primas de una manera súper respetuosa. Ah, sí. Y también se destacan o se diferencian de los otros talleres que también hay en San Antonio de Ibarra por conservar ciertas técnicas tradicionales, por ejemplo, en la policromía de la carnación. Sí. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, empezaríamos con lo del bosque. Mire que normalmente un bosque pues tiene muchos árboles, ¿no? Y nosotros personalmente muy rara vez he cortado un árbol cuando ha estado de pie, porque decía que la naturaleza, mi padre decía, la naturaleza es tan perfecta que de vez en cuando, de pronto por lluvias tan fuertes, que llueve mucho allá, de aquí a 4 horas, por las lluvias fuertes o porque el árbol ya está bastante maduro, no se sostiene en la capa de tierra y se cae. Entonces me decía que ese árbol es el que está listo para trabajar. Y así lo he hecho. Yo voy cada enero a pasar allá, busco el árbol que se haya caído, veo que sea buena luna, es a partir del 7º día de luna llena en las que yo le corto al árbol. Le corto, le hago unos bloques para que me permita traer acá, porque allá no ingresa vehículos. Es una zona que hay que caminar 2 horas, entonces se saca a caballo la madera. Entonces, para que sea más fácil sacar, sacamos en piezas que se llaman bloques. Eso le dejo primero allá 1 año, o sea, cada año que corto la madera, no traigo esa madera para acá, sino la que he cortado el año anterior. Luego aquí lo emparrillo muy bien en mi taller que tengo aquí en la Panamericana y lo dejo secar. Tengo maderas desde el tiempo de mi padre, por ejemplo, maderas de hace 30 años, 25 años seco. ¿Por qué? Porque aquí para una escultura, créame que un árbol sí nos aguanta 1 año con un árbol, porque son bastante gruesos los árboles, pues, ¿no? Entonces, y como decían que mal llamados que nosotros dañamos la naturaleza, pero no creo que sea así, porque con tan solo un árbol nos abastece para mucho, mucho tiempo, porque hacemos figuritas, no hacemos cosas grandes así. Aquí, en este pueblo, nos especializamos en escultura religiosa, en costumbrismo, en tallado, en adornos, utilitarios y tanta cosa en madera. También hay escultores en piedra, en mármol, en bronce. Hay pintores en óleo, en murales. Pues hay muchos buenos artistas aquí. Yo quizá tuve la suerte de tener este taller en el que ya viene a ser uno de los más antiguos de aquí, de la población. Y los clientes
como ellos son los que mandan a la final. Ellos han tenido un gusto especial por las cosas que yo hago tipo antiguo. Luego explicaré las técnicas, en qué consiste lo antiguo. Entonces aquí es un taller de los 73 que todavía creo que quedan. Sí, creo que quedamos alrededor de ese número, en el que se hace todavía las cosas a lo antiguo. ¿Sí? Hacemos luego, como le digo, en las técnicas les indicaré en qué consiste nuestra técnica colonial, por ejemplo, que normalmente ya se ha perdido. Ya en Quito había conciertos exponentes, artistas muy buenos, pero como ya eran mayorcitos, ya se ha terminado, ¿no? Pero ahora todavía estamos en esto de lo colonial. Eso, más o menos. Y bueno, veo que estás en un espacio donde hay muchas herramientas. ¿Nos puedes contar qué etapa realizas en ese espacio? ¿Qué parte del proceso de elaboración de una figura Sí, realizas en el espacio que estás ahora? sí, en este Porque espacio nos pequeño, contabas que... sí, en este espacio pequeño lo que se realiza es cosas pequeñas, máximo de este tamaño, porque hay que desbastarlo, hay que hacer mucha bulla con los formones, ¿no? Y como le indicaba, todo el espacio bajo es donde expongo las piezas que se hacen. Normalmente le traigo el pedacito de madera así. Este es el pedacito de madera. Por ejemplo, de aquí es para sacar una cabecita de un santo. Así es donde se extrae la madera. ¿Qué tipo de madera es? Cedro. Por lo general yo trabajo en cedro. Excepto cuando es una obra muy, muy exclusiva, se lo trabaja en caoba, en guayacán, en maderas duras, cuando es pedido del cliente. También hacemos, sí, en maderas bastante duras, a pesar de que el cedro es una madera muy buena, muy noble. Entonces, al empezar un pedacito así, no tengo mucho problema hacer aquí en este taller. Mire, y luego ya le voy cuadrando hasta piecitas de este tamaño. Sí se alcanza a hacer aquí, hasta las piezas de este tamaño. Sí, más grandes ya no. Esta, por ejemplo, es una virgencita que se va a Brasil. Le estoy afinando la carita. Ya falta poquito para terminarla. Falta afinarle un poquito y luego con que dé la expresión que necesita el cliente, pues yo ya me quedo satisfecho. Ahora, aquí también lo que se realiza, bueno, es un poquito de pintura también. Realizo un poco de pintura, sobre todo al óleo, porque aquí lacas no ocupo. Normalmente ocupo a veces un poco de base de acrílico, pero la mayoría ocupo óleos en las piezas. Claro, luego indicaré cómo empiezo la técnica de la pintura, ¿no? Y también de la escultura. Pero en sí este espacio me da mucha libertad para estar tranquilamente, porque aquí lo que vienen los turistas es más sábado y medio domingo, que vienen los turistas de Quito, sobre todo de Quito y de Cuenca, que es la gente que mucho le gusta de esto. Aquí en mi taller, pero a otros talleres va la gente de la costa, por ejemplo, porque hacen muebles, porque hacen ese estilo de cosas utilitarias, por ejemplo, para otras ciudades. Pero exclusivamente aquí viene la gente de Quito y de Cuenca, que tiene un gusto exquisito por lo que uno se hace, ¿no? Eso. Ricardo, antes de comenzar a conversar, en un minuto tú nos contaste que en tu taller tenías ciertos rincones secretos. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, no son rincones secretos, sino que son lugares escondidos en los que tengo, por ejemplo, cada cajón está organizado según mis necesidades, ¿no? Por ejemplo, tengo el cajón, no sé cómo podría mover la cámara, pero tengo un cajón de manos, que habrá unas 100 manos ahí, que se van quedando.
Es porque en el fondo las figuras, las manitos, tú las tallas de manera independiente. Entonces, Sí, siempre. esas piezas son por separado del cuerpo, del Sí, bulto total. sí, normalmente siempre es así aparte. ¿Por qué? Es por el hilo de la madera, mire. Claro. El hilo de la madera, si le haría de la misma madera, del mismo pedacito, esto tendería a romperse. Pero haciéndole una pieza aparte, mire, ya tiene bastante fuerza. Y siempre se hace así. Las manitos como son fuera de la escultura y a través, entonces se le hace aparte. Y si quiere el cliente pueden colarle, que yo no le recomiendo porque solo ponerle un poquito, se le hace como una llavecita para que se lo ajuste y nada más. Porque a veces se topan con la mano y le rompen. En cambio, si está suelta, le topan, puede caerse, no pasa nada. Sí, Ujú. siempre hacemos así. También tengo unos cajoncitos por aquí que son, por ejemplo, este es un cajón solo de herramientas para hacer caras. Acá tengo otro cajón de herramientas para hacer manos. ¿Sí? Y aquí es para hacer miniaturitas el otro cajón, de puro herramientas muy pequeñitas, o sea, los formones son así tan delgaditos, tan pequeñitos, que solo para hacer cosas pequeñitas, miniaturas. Acá igual tengo el de las manos gruesas, el de las manos delgadas. Son otro tipo de herramientas, ¿sí? Muy pequeñitas, que, que me ayudan a organizarme un poquito, ¿no? Igual cuando se pone el pan de oro, tengo acá el otro cajoncito, que es solo ese. Y así son los cajoncitos secretos, como un margueño. Ricardo, y bueno, sobre las técnicas que tú realizas, una de las características de la imaginería religiosa bueno, con la que ahora estás participando en la muestra de artesanía online, hay piezas policromadas. ¿Nos puedes contar cómo se realizan estas piezas? Entraríamos ya a lo que es la escultura propiamente, ¿no? Sí, sí, Claro. ya. Mira, como le indicaba, el pedacito de madera empieza así, ¿no? Luego, luego en el pedazo de madera le dibujo lo que quiero, lo que necesito quitar, lo que necesito retirar nomás, porque el dibujo propio de la escultura no se lo hace. Solo se le hace la silueta, lo que tengo que retirar de material. Entonces, cuando una obra eh, está dibujada, por ejemplo, necesitamos, retiramos, cogemos con los pies el pedacito de madera y el resto le vamos quitando. Esta como es pequeña no hace falta ponerle los pies, ¿no? Pero más o menos. Entonces va a quedar solamente, vamos a retirar y va a quedar solo la silueta aquí. Luego, asimismo, empezamos con otro tipo de herramientas que son las gubias, las cóncavas, y ya vamos formando un poquito la cara. Ya le vamos formando. Normalmente yo trabajo en cedro, porque hacía unos 30 años a veces se ocupaba otras maderas y tendían a resquebrajarse en climas que no son como el nuestro, que es aquí un clima templado toda la vida. Como le digo, por ejemplo, en este momento aquí llueve y ya mismo caen truenos y todo, pero no hace frío. Estamos en un invierno, pero el clima es templado. Entonces nosotros al inicio pensábamos que bueno, ya está hecha la figura y se acabó el problema, pero cuando nuestras piezas empiezan a llevarse a climas como ustedes tienen en Chile, como tienen en Europa, con estaciones que aquí no tenemos estaciones, tendía a expandirse, como es un material vivo a la final tiende a expandirse y a contraerse. Entonces ahí empezaba el problema. Y vimos los artesanos que la mejor madera que nos ayudaba para eso es el cedro seco, a partir de unos 8 años seco. Normalmente el cedro se seca rápido porque tiene un poro gruesito, pero
pero no necesariamente es que esté seco a la vista. Yo normalmente le uso el higrómetro para esto. Es el aparatito en el que le pincho la madera. Se le pincha la madera y tiene que darme 13 grados de humedad. A veces da 12, a veces 11 también. Ese momento es ideal para trabajar una pieza. Caso contrario, no es conveniente. ¿Por qué? Porque ya va a estar, algunos dicen, pero ya está trabajada la pieza, que se seque un poco. No es así. Tiene que tener el grado de humedad de 13 grados para abajo y empezar a hacer la obra recién. Así, escogiendo bien la madera, como le dije desde el inicio, que cortando el árbol a partir del 7º día de luna llena o de tierna, y cuando los gérmenes del palo ya hayan salido, empezamos a cortarle. Eso pasa cuando ya se ha esperado esos 7 días. Empezamos a cortar. Luego secarle. Como le digo, mínimo sería de 5 a 7 años secarle, pero hay maderas, por ejemplo, que son, aunque decimos cedro, pero hay variedades de cedro. Hay un cedro, por ejemplo, el Montana, que sí se seca en 5 años, pero el cedro dorata no se seca en 5, sino a partir de unos 10 años, porque tiene un poro muy pequeñito. También hay maderas que ocupamos, no solo el cedro. Cuando ustedes miran una madera oscura, es nogal, por ejemplo. Este es el nogal, la madera oscura, el que da un toque. También ocupamos el naranjo, el que hacen ustedes en Chile los estribos. No es muy grueso el naranjo, no es muy grueso, es delgado. Esta es una costumbre, los pastorcitos aquí, por ejemplo. Y luego ocupamos el cedro. Las 3 maderas son fundamentales en este pueblito. El nogal, el naranjo y el cedro. Y el cedro es muy bueno para pintar. Por eso prefiero ocupar el cedro. Porque al tener un poro un poquito grande, se le da unas manos primero, una buena mano de como cola, ¿no? Un preparado que le hacemos. En el Como cual una capa de preparación. sí, y pega bien en esta madera, lo que en el nogal no pega muy bien, porque tiene el nogal un poco de aceite. Entonces, por eso es mi preferencia en cedro, trabajar en cedro. Por eso, y porque nos ayuda con los climas que tienen ustedes a trabajar bonito. Se expande y se contrae sin quebrarse, sin partirse, sin hacerse grietas. Así empezamos más o menos con la materia prima. Bueno, y bueno, pues Bueno, ahora... yo veo piezas ahí a tus espaldas, hay muchas policromadas, hay algunas que tienen dorado. Em, ¿Cómo haces el dorado? ¿Tú trabajas pan de oro? Ya, ¿Cuáles son las técnicas de dorado bueno, que manejan en tu taller? sí. ¿Pues a pedido del cliente? Sí, sobre todo es el cliente es el que manda aquí, como le decía siempre. Tengo unas piezas, por ejemplo, tipo colonial. Ujú. Tengo una pieza en la que le estoy terminando como para vestir. Bueno, esta que está aquí es una pieza antigua que tengo que restaurarla. Esta sí es una pieza reciente que de hecho es esgrafiado. Ya empezaría a hablar de las técnicas del esgrafiado. Tengo unas piezas, por ejemplo, verá, aquí tengo una piecita pequeña, ¿no? Que podemos mirar. Todo empieza en la escultura de madera. Aquí. Tiene que estar muy finito y bien lijado la pieza, bien lijadita. Cuando está lijada, procedemos a cortarle la cara. Veamos, aquí tengo bonita. Le cortamos la cara, mire. Está cortada la cara. ¿Para qué? Para por la parte de atrás le hacemos el hoyo de los ojos.
Le hacemos el hoyo de los ojos. Normalmente nosotros aquí, como le decía, este taller es muy típico de aquí, muy tradicionalista. Entonces los ojos no los compramos como hacen en el extranjero, por ejemplo. En el extranjero nos venden los ojos ya hechos. Estos son los ojos norteamericanos. Pero eso no ha de ver casi nunca en mis figuras. Siempre va a haber los ojos que son hechos a mano. Los ojos hechos a mano, las bombillitas de la luz, les recortamos. Cuando ya se han quemado los focos, les recortamos con un alicate. Y le ponemos encima de un ladrillo refractario, le hacemos unos hoyitos, según los tamaños de ojos que queramos hacer. Entonces le ponemos el pedacito del vidrio. Y luego con un soplete le damos despacito, le vamos dando, y enseguida ya se hace cóncavo el vidrio. Esos vidrios le pegamos aquí, en la cara, por detrás de la cara. Sí, lo pegamos, esperamos un poco que se seque y empezamos ya a pintar con óleo la pupila. Primero es la pupila, luego la córnea y luego la parte blanca. Eso tiene que ser con pintura esmalte para que no se salga la pupila, porque a raíz de la pupila empezamos el contorno del ojo. El contorno sí ya va puro al óleo, solo la pupila va con pintura esmalte, porque se le da el centro para que mire justo al centro la imagen, que no resulte viendo a otros lados, nada. Empezamos así, siempre las esculturas, poniéndole los ojitos de cristal. Luego, si necesitamos, por ejemplo, darle pan de oro, le lijamos bien la pieza, luego le ponemos 7 manos de yeso, o de estuco, o de carbonato de calcio. No sé si ustedes de pronto le llaman silicato. Y luego le dejamos bien lijadito, así, todo, la cara, el pelo, todo. Cuando ya está lijado, el estuco que le llamamos, le ponemos 7 manos de esta tierrita roja que se llama bol. Claro, lo hacemos bol, como bol rojo. La tierra de Armenia que le llamamos aquí. ¿Por qué para dar la calidez al dorado. Sí, esto se le pone, ¿por qué? Porque esta tierra tiene la propiedad de que atrae el oro. Al ponerle un pegante como es la cola de pez, cola de conejo, cola de caballo, se le aplasta el oro, la laminita de oro, y se pega nomás aquí a esta tierrita roja. Entonces, esperamos un día para que se seque, y nosotros simplemente con una piedrita de ágata le pasamos la piedra, y cuando suena y se le ve que ya sale brillo, ya está listo para poner el pan de oro, como aquí, las laminitas de oro. Sí, las láminas de oro vienen en, no sé, debe haber allá bastante también en Chile, los paquetitos de oro. Entonces le cogemos la lámina y empezamos a aplicarle con un pincelito de pelo de camello, le empezamos a aplicar los pedacitos de láminas de oro. Y automáticamente al siguiente día cogemos el ágata y seguimos ya bruñendo, y sale el oro, pero como que fuera pieza de oro. No se notan ni las uniones de las láminas ni nada. Así empezamos con la pegada de oro. Verá. Entonces, digamos que esta piecita, por ejemplo, no tiene oro, ¿no? Pero es una pieza, es otra técnica, que es una imagen de vestir. La imagen de vestir es muy tradicional en España, por ejemplo. Para allá les gusta mucho vestir los santos. Y toca hacerles moverle todo para que puedan poner los trajes que les gusta hacer. Entonces las manos se mueven, mire. Y los brazos también. Y esto se le pone a un candelero. Se llama candelero unas tiritas. Y luego le forramos con una tela. Y ahí ya le siguen poniendo las capas, los rostrillos, tanta cosa bonita. Y quedan unas piezas que parece que no hemos hecho nosotros después que ellos lo visten tan bien. O los religiosos, las religiosas sobre todo, suelen vestirlas, son muy bonitas.
Bueno, esa también es una técnica de la escultura, lo que es para vestir. Ahora, verá, yo tengo aquí una imagen. Prendamos esta luz. Aquí tengo una imagen, por ejemplo. Esta imagen tiene dos técnicas. Una, la del pan de oro, que es un poquito parecido al chinesco, que es aquí. Ya les voy a explicar qué consiste el chinesco. Y otro es el esgrafiado. Esta obra, como ustedes verán, es moderna. Esta pieza se ocupa óleos, primero, bueno, el estuco, siempre el estuco, luego el bol de Armenia, luego se le pega la lámina de oro, se le bruñe, y a partir de eso se le empieza a pintar la obra. O sea, debajo de esta obra hay oro. Se le empieza a dar los colores. En las partes que queremos dar una especie de brocado al género que le llaman ustedes, aquí llamamos tela, al género, cuando queremos darle unos tipos brocados, empezamos a rasparle con un palito todo lo que es la pintura y empieza a aparecer, no sé si se alcanza a ver o me acerco más, empieza a verse los detallitos. Claro. No, no se alcanza a ver, pero en el fondo entendemos que tú comienzas a hacer aparecer el dorado en la medida que vas desapareciendo la capa de pintura, entonces va Exactamente. apareciendo lo que está atrás, el dorado. Esa es la técnica que se llama el esgrafiado. Ese- El esgrafiado, sí. ¿Por qué? Porque existe también el estofado, no de carne, pero el estofado de las esculturas, de la policromía, que consiste en lo siguiente. Aquí no tiene estofado, pero tenemos en esta pieza sí el estofado, por ejemplo. El estofado es lo contrario. Antiguamente en las piezas, por ejemplo, tengo unas piezas muy antiguas del siglo XVI, por ejemplo. No sé si se alcanza a ver. Normalmente los antiguos han sabido hacer las piezas, primero el estuco, el silicato se llama ahí, ¿no es cierto? El yeso o el carbonato de calcio. carbonato perdón, ¿De calcio? de calcio, eso, el carbonato de calcio. Luego del carbonato le dan la mano de oro encima y luego las pinturas. Y estas son del siglo XVI, son a inicios de la escultura. Por eso es que no tienen ni ojos de cristal, porque los ojos de cristal empezaron a aparecer a raíz de 1780. Entonces, todas las piezas que no tienen ojos de cristal y que tienen el tipo de policromía como este, más o menos ya sabemos de qué siglo Ya es la puedes, escultura. Sí, ya puedes sacar. según la Bueno, policromía, sí. Ricardo, bueno, ya estamos llegando al final, se nos ha pasado nuestra hora muy, muy rápido. Sí. Ha sido realmente una clase magistral que nos has dado desde tu taller. Y antes de finalizar, bueno, quisiera que muy cortito nos pudieses contar de cómo ha sido para ti qué importancia tiene para ti tu participación en la muestra de artesanía UC y cómo, y quizás contar cómo ha sido esta invitación, cómo has accedido a esta invitación de compartir a través desde la distancia, pero nos has acercado a tu taller, nos has invitado a la intimidad de tu taller, a conocer ciertos secretos. Sí, sí, todavía se observa. Parece que ya no Sí, se observa, sí. Sí, la verdad es bueno, que ahí estamos viendo tu participación en la muestra. sí, mi participación en la muestra, mire, le conversaba que yo poco soy de ferias, pero soy tan feliz en la Feria de Artesanía de Santiago, porque ahí logramos reencontrarnos todos los artesanos. Se ve la sensibilidad de los compañeros,
se ve mucho el compañerismo. Y valga la oportunidad para agradecerle mucho a la universidad y a este programa de artesanía, porque ha permitido que todas estas expresiones artesanales, que son quizá muy especiales porque se están desapareciendo. Por eso se llama la muestra de artesanía tradicional. Entonces, nos permiten a nosotros indicar todavía estas técnicas como las que le decía la colonial. También invitarles a todos los que están detrás de las pantallas, invitarles que nos visiten en la feria virtual. Que todo lo que se hace con mucho amor, con cariño, y es con pasión también que lo hacemos, con el fin de agradar a esas miradas tan llenas de, ávidas de sentir la calidez de una pieza. Eso para mí es importante. La universidad ha puesto en valor al artesano de esta manera. Y yo, de mi parte, muy agradecido con la universidad y con el programa de artesanía. Bueno, Ricardo, te doy las gracias en nombre de todo el programa Artesanía UC, también en nombre de quienes hemos disfrutado de tu trabajo, de conocer el espacio que estás compartiendo desde San Antonio de Ibarra. Un gusto ha sido conversar esta hora contigo. También invitar a todos quienes nos están viendo que sigan participando de todas las actividades que tenemos programadas durante este periodo de muestra distinta, esta muestra online, y también que visiten nuestra tienda en donde van a poder ver, conocer y comprar las piezas que los artesanos tanto de Chile como también artesanos de otros países, como es tu caso, Ricardo, como es el caso de otros artesanos como de Haití, de Argentina, Guatemala, México y todo Chile, nos han generosamente traído los objetos aquí al Campus Lo Contador. Nos hemos puesto a disposición de todo el público que ingrese a la página de www.artesanía.uc.cl y pueden ahí comprar, adelantar quizás sus regalos de Navidad, encontrar aquella pieza soñada. Ahora podrán mirar las piezas de Ricardo con otros ojos, ahora que él nos ha dado una clase increíble de cómo las elabora y de la tradición que existe en su pueblito, en Ecuador. Muchas gracias, Ricardo. Nos despedimos entonces y los dejamos invitados para las otras actividades. Vania, perdona. Vania, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Vania, ¿me escucha? Es que antes que se vaya Ricardo, les voy a contar que en Facebook tenemos bastantes mensajes muy halagadores, todos, de mucho agradecimiento a Ricardo. Qué belleza conocer el taller. Un abrazo, Ricardo. No. Celeste Painepan, muy interesante conversación. Saludos desde Argentina, dice. Ah, no, perdón. Celeste, bella historia. Mercedes Montalva. Qué taller más lindo. Tomás Cataldo, saludos y abrazos, Ricardo, querido amigo. Qué maravilla de ver el taller de Ricardo. Súper artista. No, artesano nomás. De lujo, maravilloso. Saludos desde Las Cabras. Maravilloso trabajo. Muy interesante conversación desde la Argentina. Así que reitero los agradecimientos, al igual a Vania también, por acompañarnos en esta tarde. No, Dios les pague a todos ustedes. Muchas gracias. Vaya muy bien, gracias. Nos vemos, Ricardo. Adiós. Chao. Adiós. Chao.